La monitorización remota ha cambiado enormemente el seguimiento de los pacientes ambulatorios. En nuestro sistema o en nuestra organización actualmente todo va enfocado a la medicina basada en valor, lo que quiere decir que empezamos a organizarnos y a pensar que pagaremos todas las cosas según los resultados en salud que vamos obteniendo, y en eso el control remoto ha sido lo que ha hecho que tengamos una línea de continuidad en todo eso, ¿no? Desde el primer momento que indicamos al paciente hasta que lo implantamos, cómo lo seguimos, cómo hacemos que el paciente no tenga que venir al hospital y aún esté mucho mejor atendido. Y en ese paquete no estamos solo nosotros, sino que estamos nosotros, el servicio de cardiología, pero también está el hospital, también están las empresas que proporcionan los dispositivos y que por tanto están involucradas no solo en el momento que implantan, sino en todo el proceso asistencial. Enfermería asume un peso asistencial muy importante dentro del equipo. Es una labor que requiere un alto grado de especialización, asumir responsabilidades y que implica una toma de decisiones clínicas dentro de unos protocolos preestablecidos. No hay ninguna duda que está suponiendo un cambio revolucionario de organización, cuando pensamos no en el momento agudo, sino pensamos en qué obtendremos al cabo de unos años.